La narración que se dará a conocer a continuación es parte de las vivencias escritas por Belisario Sorto, el profesor Caballero. Tengo en primer lugar que decir que antes de narrar la siguiente historia, le debo mucho respeto a las personas que se vieron involucradas en ella. Y empiezo diciendo que cada experiencia como esta que voy viviendo va llenándome de gran asombro al descubrir cuánto nuestro pequeño mundo está realmente conectado con planos y universos, que a veces es bastante difícil de entender y de creer para la gran mayoría. Y bien, trataré de narrar los hechos de manera cronológica y según el testimonio de todos los protagonistas de este impresionante caso. Todo empezó cuando fui contactado por una pareja, Leandro y Mónica, pues tenían un visitante en su casa, el cual se estaba manifestando y no sabían lo que éste quería. La joven pareja conformada por Mónica y Leandro eran realmente un matrimonio que tenían apenas 5 años de casados. Leandro era hijo de una familia bastante acomodada y propietaria de un ingenio azucarero. Mónica, por su parte, era de familia de clase media, pero que con dedicación y esfuerzo había logrado titularse como maestra. Y haciendo sus primeros trabajos en distintas escuelas, había llegado hasta una de las haciendas de la familia de Leandro, lugar donde se había conocido con el joven y donde habían iniciado su relación sentimental. Con el tiempo, les nació un niño a quien llamaron Dante, y 5 años después de la llegada de su hijo, contrajeron nupcias y posteriormente se mudaron a una casa en un lugar a las afueras de la ciudad. La vida del nuevo matrimonio transcurría sin mayores problemas y el pequeño Dante crecía cada vez más en estatura y en conocimientos. Todo marchaba bien, hasta que poco tiempo después de que el pequeño Dante cumpliera 10 años, las vueltas del destino pondrían boca abajo la vida de aquella familia de 3. Hubo en ese año una recesión en el país que obligaría a muchas compañías agrarias a cesar sus producciones, incluyendo los negocios de la familia de Leandro. De esta forma, a dicha familia se le hizo insostenible el mantenimiento de sus fincas y haciendas, y en poco menos de un año habían perdido casi en su totalidad todo el patrimonio familiar. Simplemente no pudieron competir con las empresas extranjeras que muy rápidamente se instalaron a placer en distintos lugares del país. Casi de forma súbita, la familia de Leandro quedó en la bancarrota y en su matrimonio la economía era sostenida apenas por el trabajo como maestra que realizaba Mónica. Eso preocupaba mucho a la pareja, pues había deudas exorbitantes que pagar y estaban en riesgo de perder lo último que les quedaba, y que era su casa si no solventaban su problema con el banco. Sin embargo, esa no sería la mayor tragedia que marcaría la vida de aquel matrimonio, pues pronto sucedería la desgracia más tremenda para ambos esposos. Una mañana en que Mónica salió de su casa para atender algunos asuntos de su trabajo, Leandro se quedó al cuidado del pequeño Dante mientras realizaba algunas pequeñas tareas en el hogar. De pronto, al momento en que Leandro se disponía a acomodar una leña cerca del gallinero, comenzó a sentir olor a humo, como si algo se estuviera quemando. Volviendo la vista hacia la casa, intentó recordar si había dejado algo cocinando en la lumbre. En eso estaba, cuando un grito desesperado lo hizo reaccionar, y entonces, sin pensarlo, corrió hacia dentro de la casa. Misteriosamente, las puertas estaban cerradas y aseguradas por dentro, haciéndolo imposible que pudiera ingresar a la vivienda. Rodeó el inmueble buscando una forma de acceder,
pero no encontró ninguna manera de hacerlo. De repente, por las ventanas comenzaron a salir grandes lenguas de fuego que se expandían rápidamente en todas direcciones. Entonces, la desesperación se apoderó de Leandro al escuchar a su pequeño hijo suplicar por auxilio. Pronto, las vigas de madera comenzaron a ceder y el techo de la casa comenzó a derrumbarse entre las llamas de fuego. Fue en vano todo lo que Leandro intentó para entrar en aquel infierno y rescatar a su hijo, pues unos minutos después los gritos de auxilio dejaron de escucharse. Al momento se hizo presente el carro de bomberos, quienes de inmediato intentaron aplacar las llamas de aquel incendio. Finalmente, el fuego fue extinguido, pero cuando la gran humareda se disipó, dejó al descubierto solamente un promontorio de carbón y cenizas imposibles de reconocer entre sí. Leandro contempló con perplejidad, pues en cuestión de minutos el fuego había consumido en totalidad su casa. Pero lo que más le hacía quebrarse el alma era que aquel voraz incendio había acabado también con la vida de su hijo. Momentos más tarde, volvió Mónica, solo para contemplar con horror los escombros de lo que un día había sido su preciado hogar. Ni qué decir de su reacción al enterarse que su pequeño hijo había perdido la vida en aquel fatal siniestro. Mónica, con gran esfuerzo, se contuvo de no maldecir su suerte, pues tenía gran temor de Dios. Pero entre lágrimas se preguntaba por qué el destino estaba siendo tan cruel con su familia en esos momentos, pues ella se consideraba una buena persona. Los días pasaron y con ellos vinieron noches de lágrimas y de incertidumbre para Mónica y Leandro. Pero como un pequeño consuelo, los padres de Leandro los recibieron en su casa hasta que pudieran poner en orden las ideas e intentaran echar a andar la vida nuevamente. Aún así, siempre existía zozobra, pues los padres de Leandro también tenían deudas que pagar y los bancos no estaban dispuestos a esperar más tiempo. Pero entonces pasó un día que llegó correspondencia a la casa y entre los sobres se encontraba uno dirigido a Leandro. Este lo abrió y leyó lo que la nota contenía. Era de una entidad financiera con la que Leandro había adquirido en el pasado un seguro por accidentes. Y de alguna forma, esta entidad había sido notificada sobre la tragedia ocurrida en la familia. Entonces, después de hacer las investigaciones correspondientes, se había aprobado el desembolso de un seguro de vida por una considerable cantidad de dinero para los afectados. Mónica y Leandro estaban incrédulos y desconcertados. Sin embargo, se presentaron en el lugar y hora citados en la nota, donde ellos firmarían el recibimiento de dicho seguro. La pareja, sorprendida, recibió una gran suma de dinero que con seguridad les alcanzaría para pagar sus deudas y comenzar nuevamente con los negocios que habían perdido. La verdad es que aquella sorpresa la recibían con un sabor agridulce, pues ningún dinero del mundo iba a poder rellenar el vacío de perder a su hijo. Sin embargo, bien es cierto que unos meses después lograron comprarse una nueva casa, y el ingenio que había quedado en el abandono volvió a resurgir de manera casi milagrosa. Incluso los padres de Leandro vieron sus penas reducirse, pues su hijo había decidido ayudarlos también a ellos con el dinero del seguro. Así, poco a poco, después de un tiempo amargo y con la irreparable pérdida de una vida, nuevamente el destino le volvía a sonreír al matrimonio aquel. Las cosas mejoraban con los días, pero de pronto
algo extraño se comenzó a manifestar en la nueva casa que la pareja había adquirido. Algo que con el pasar de los días traerían a Leandro y a Mónica hasta mi consultorio. Las cosas empezaron una noche cuando Mónica ordenaba algunas cosas en la cocina antes de irse a dormir. Fue ahí cuando escuchó como un susurro la voz del pequeño Dante que la llamaba. Mónica, poniendo atención, se dio cuenta que la voz parecía provenir del sótano de la casa, un lugar que yacía asegurado con una puerta. Un tanto extrañada, bajó al sótano y caminó lentamente hasta dicha puerta, y luego preguntó: «Hola, ¿hay alguien aquí?» De pronto, se deslizó por debajo de la puerta una hoja de papel que contenía escrita la frase: «Te extraño mucho, mamá». Mónica miró hacia abajo, viendo el papel, y se cubrió la boca en señal de desconcierto. Luego preguntó de manera dudosa: «¿Dante? ¿Eres tu hijo mío?» Al instante, otro papel apareció con la palabra «sí» escrita en él. El corazón de Mónica se agitó, pues no entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, arrimándose a la puerta, dijo entre lágrimas: «Leandro, si eres tú quien está haciendo esto, te juro que no es nada gracioso». A continuación, escuchó la voz de su esposo a sus espaldas, que le dijo: «¿Qué estás haciendo aquí, mi amor? Vamos ya a descansar». La impresión en Mónica fue evidente y retrocediendo rápidamente le contestó a Leandro, bajando la voz: «Amor, creo que alguien ha entrado a la casa y está en el sótano». Apenas había terminado de hablar Mónica cuando otra hoja de papel salió de debajo de la puerta con la frase: «Los extraño mucho a ambos». Mónica empezó a llorar, diciendo que alguien estaba ahí haciéndose pasar por su hijo, y pidió a Leandro llamar a la policía, pues temía que se tratara de un delincuente muy peligroso. Leandro entonces decidió tomar justicia por su propia mano y, buscándose un leño, intentó abrir la puerta. Entonces comenzaron a salir más y más hojas donde se leían las palabras: «Papá, ¿por qué dejaste que me muriera?». Leandro se hizo hacia atrás, llevándose las manos al pecho. Luego de una pausa, dando un grito, golpeó la cerradura con el leño y la puerta se abrió. Seguidamente alumbró hacia adentro con una linterna, solo para descubrir que ahí dentro no había nada ni nadie. Mónica abrazó a Leandro y le dijo entre lágrimas: «No puedo creerlo, amor. Nuestro hijo está intentando hablar con nosotros desde el más allá». Verdaderamente estupefacto, Leandro no podía creer que eso fuera real. Cuando de pronto todas las hojas de papel se incendiaron por sí solas hasta no quedar nada de ellas. Entonces, él dijo a su esposa: «Amor, no sé qué es lo que está pasando, pero ante todo, quiero que sepas que yo hice todo lo posible por entrar a la casa y salvar la vida de Dante». Luego, el hombre aquel no pudo evitar que el llanto brotara de sus ojos. Mónica lo consoló a la vez que se preguntaba qué clase de mensaje quería darle su hijo desde el mundo de los muertos. Por esta razón, se dedicó a la tarea de buscar un profesional que le ayudara a descifrar lo que estaba queriendo hacerle saber su hijo. Y así, buscando y buscando, llegaron a mi oficina, a la Casa del Santo Sol. De entrada, vi entre los padres auras muy diferentes. En Mónica vi ilusión, una esperanza de poder comunicarse con su pequeño hijo nuevamente.
Y en Leandro, en cambio, veía miedo y un poco de culpa, pero en ambos sentía que de verdad querían saber por qué habían experimentado aquel extraño suceso. Yo, en cambio, escuché su historia, y al ver que el niño se manifestaba en un lugar diferente al que había perecido, me ofrecí a realizar una sesión de cuija en el lugar donde ellos habían sentido la presencia del pequeño. Y así, los dos me llevaron a su casa para comenzar mi trabajo de la mejor manera. Como era un niño bautizado, sabía que el chiquillo no podía encontrarse en el limbo y tampoco podía estar penando al ser demasiado joven. Entonces, llegando a la casa, bajé al sótano para iniciar una observación en el lugar a simple vista. De principio, me pareció interesante que era un lugar muy cálido. Entré en el cuarto del sótano y, en efecto, estaba vacío. Ahí levanté mis manos y traté de sentir las energías acumuladas, pero realmente no podía sentir nada. Entonces saqué la cuija, le pedí a los padres que se pusieran al frente mío y que pusieran sus manos en el puntero. Encendí una vela y comencé la sesión. ¿Hay alguien ahí? ¿Un ente? ¿Un ser o alguna energía presente en este lugar que tenga algo que decirnos? Pregunté. Pasó un momento y lentamente el puntero marcó sí. Luego miré a mi alrededor, pero no percibía nada. Entonces pregunté: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? De pronto, en una de las paredes, vi emerger dos ojos brillantes y al instante los tres pudimos sentir cómo el puntero de la cuija se sentía cada vez más caliente. Aquello me parecía extraño, entonces volví a preguntar: ¿eres el alma de un muerto o qué clase de ente eres? La llama de la vela se inflamó y el puntero iba aumentando también la temperatura. Sin embargo, yo dije a la pareja: no retiren sus dedos hasta que yo les diga. A continuación, dije a la entidad: quien quiera que seas, no quisimos molestarte. Vuelve a tus aposentos, al plano donde perteneces. El puntero marcó unas letras y la frase que la cuija escribió fue: ¿por qué dejaste que muriera papá? Leandro comenzó a gritar entonces: perdóname, hijo. Yo hice todo lo posible por salvarte, mas me fue imposible. Perdóname, por favor. El puntero de pronto pareció volverse loco, pero finalmente, cuando ya no pudimos aguantar más el calor en los dedos, el puntero marcó la palabra adiós. Entonces, la sesión pudo ser terminada. Ambos esposos estaban afectados por lo que había pasado, pero más Leandro, quien no dejaba de llorar y de decir que había hecho todo lo posible por salvar a su hijo. Pero yo me tomé el atrevimiento de interrumpir el momento y les dije: disculpen los dos, pero si quieren mi humilde opinión de esto, estoy casi seguro que en este momento no hemos contactado con un niño, ni siquiera con el espíritu de un humano. Esta energía es mucho más fuerte, así que debemos averiguar de qué se trata sin usar la cuija. Sé que mis palabras dejaron desconcertada a la pareja, pero según mi experiencia, sabía que habíamos tratado con una entidad no tan amistosa. Así que ese día cerré la puerta del sótano y poniéndole un hechizo de protección, les pedí que no fueran a entrar a ese lugar sin importar lo que escucharan. Mientras tanto, yo buscaría la forma de averiguar qué tipo de ser era el que se quería manifestar en aquella casa. Volví a mi consultorio y busqué entre libros todo tipo de protección espiritual que pudiera ayudarme, pues pensé que no me quedaba de otra
que descubrir lo que en ese sótano se encontraba, haciendo un desdoblamiento astral. Entonces me preparé con meditación y ayuno, con tal de fortalecer mi espíritu para tan arriesgada misión. Durante los días de mi preparación, los eventos sobrenaturales no dejaban de ocurrir en casa de la pareja, y durante las noches, una voz le susurraba al oído a Mónica, diciéndole: «Mi padre me dejó morir. Él sabía lo del seguro. Yo fui el chivo expiatorio que utilizó para salir de la miseria que le sobrevenía». Mientras Leandro no dejaba de ser acusado por la misma voz que le recriminaba el no haberlo salvado de aquella terrible muerte. A partir de ahí, hubo desconfianza en Mónica hacia Leandro, y entonces se preguntaba si de verdad era posible que su esposo, aquel hombre que siempre había sido un padre abnegado, tuviera el corazón tan ingrato de dejar morir a su propio hijo a cambio de dinero. Y aquella desconfianza comenzó a hacer crecer una discordia en el matrimonio. Sin embargo, cuando yo me presenté nuevamente en su casa, ambos me recibieron con cordialidad. Entonces, yo les hice saber de inmediato que esta vez la sesión sería distinta a la anterior. Así que simplemente les pedí un lugar donde sentarme y que se quedaran cerca de mí mientras yo hacía el viaje astral. Puse a andar el metrónomo y cerrando los ojos, inicié con el desdoblamiento. Instantes después, todo se tornó de un tono más opaco. Entonces comprendí que había cruzado la línea entre lo material y lo inmaterial. Me puse de pie y me dirigí al sótano, alumbrándome con un cabo de vela que encontré por ahí. Abrí la puerta e ingresé al interior. Ahí, en el fondo de la habitación, estaba de espaldas una figura humanoide, incandescente como una brasa. Todo su cuerpo estaba prendido al rojo vivo. Entonces, al mirarlo, pregunté: «Dante, ¿eres tú? ¿Acaso no has podido trascender por la forma en que moriste?» La figura respondió: «Dante no está aquí, pero pronto su padre sí lo hará». Luego, aquella cosa se dio la vuelta, mostrando su verdadero rostro, que era de fuego, y abriéndome su enorme boca, caminó amenazante hacia mí. Yo formé una cruz con las manos y traté de reprender a la criatura, pero entonces la llama de la vela que llevaba conmigo creció como una antorcha, obligándome a deshacer la figura sagrada que había formado. Entonces me di la vuelta y volví otra vez hacia donde se encontraba mi cuerpo físico. Luego, recitando los hechizos de protección que había memorizado, traté de regresar a la realidad lo más rápido que pude. Cuando pude estar a salvo en este plano, le dije a la pareja lo que había presenciado. «Amigos, déjenme decirle que el ser que se ha manifestado a ustedes tristemente no es su hijo. Se trata realmente de un ser desconocido para mí, pero que parece venido del mismo infierno, y al parecer tiene una misión bastante cruel». Ambos preguntaron qué era lo que buscaba ese ente, pero para evitar que el miedo se apoderase de ninguno de ellos, solo me limité a decirles lo siguiente: «Eso es lo que voy a averiguar, y para eso hay una persona que me pueda ayudar sin duda alguna». Me estaba refiriendo a Katrinka, una colega vidente y también demonóloga, quien ya sabía me podría ayudar a resolver aquel extraño enigma. Luego me retiré de la casa, sabiendo que había dejado a la pareja con más dudas que respuestas. Sin embargo, prometí regresar esa misma noche. Y nuevamente al marcharme, les di la misma recomendación de la vez anterior, que no fueran a acercarse por ningún motivo al cuarto del sótano.
Lo más pronto que pude, intenté localizar a mi amiga Katrinka y me enteré que se encontraba en un convento cercano, tratando el caso de una joven que estaba siendo atormentada por un ente demoníaco. Entonces la busqué y tras encontrarla en dicho convento, intenté convencerla para que me acompañara esa misma noche a la casa de Leandro y Mónica. Katrinka dejó por un momento sus labores para acompañarme, pues yo era para ella como un hermano. Y esa misma noche preparó algunas cosas que habría de necesitar y se fue conmigo a la casa que le había mencionado. Cuando llegamos a la casa, de inmediato le indiqué a Katrinka el lugar en donde el ente se manifestaba y le expliqué también la forma en cómo la había visto durante mi viaje al mundo de los espíritus. Entonces, ella, mientras sacaba algunos elementos que habría de utilizar, dijo: «Belisario, dime una cosa, ese calor que el ente expelía, ¿tú podías sentirlo en carne propia?» «Tal cual como cuando estás cerca de una llama, así lo sentí», respondí. Ella hizo un gesto con la boca y luego se dirigió a la pareja y les dijo: «Siento mucho la pérdida de su hijo, pero según el testimonio de mi amigo el profesor, yo también creo que no es el muchacho quien quiere acercarse a ustedes». Mónica miró con resentimiento a Leandro y dijo: «Yo no sé lo que está pasando aquí, señorita, pero a lo mejor Leandro sí lo sepa». Leandro dio un trago de saliva y dijo: «Amor, ¿por qué dices eso? Yo también estoy desconcertado por todo lo que está pasando aquí». Yo, sabiendo que había una discordia disimulada entre la pareja, exclamé: «Vamos a dejar que Katrinka haga su trabajo y que luego ella nos diga lo que pueda percibir. ¿Les parece?» Casi a regañadientes, Mónica sintió con la cabeza, mientras Leandro se acercaba y la tomaba de la mano. A continuación, Katrinka sacó un péndulo, el cual lentamente fue paseando por todo el cuarto del sótano mientras recitaba algunas invocaciones. Entonces, cuando justo se paró donde yo había presenciado al ser de fuego, Katrinka dijo: «El péndulo está aumentando su temperatura». El objeto metálico aquel no se movía en lo absoluto, sin embargo, estaba poniéndose de un color rojizo intenso. Y llegó un momento en que Katrinka no pudo sostenerlo más y lo dejó caer al suelo. Luego exclamó: «Aquí, en este lugar, hay un ser de fuego, pero no es un demonio». De pronto, todos comenzamos a sentir un calor insoportable. El cuarto parecía que se estaba convirtiendo en un horno. Entonces, de inmediato, todos tuvimos que abandonar el lugar, pero antes que pudiéramos salir, escuchamos un grito desgarrador. Era Leandro, quien al parecer había sido atacado por el ente desconocido que ahí se encontraba. Yo corrí a auxiliarlo, pues se había desplomado al suelo, y rápidamente lo llevé hasta la sala donde la temperatura no había sido alterada. Ahí pudimos ver que Leandro tenía en su espalda una quemadura con la forma de rasguños. Mónica, al ver la lesión en su marido, preguntó a Katrinka: «¿Qué ha sido eso que le ha causado estas heridas a Leandro?» Katrinka, viéndose la quemadura que el péndulo le había dejado en sus manos, replicó: «Creo que sé qué clase de ser es el que se está presentando en este lugar». Luego, dirigiéndose a Leandro, le preguntó: «Dígame, señor Leandro, ¿ha practicado usted brujería en un tiempo pasado? ¿Ha trabajado con seres del inframundo?» Leandro, quejándose de dolor, no respondía a las preguntas de Katrinka. Sin embargo, se vio obligado a hablar cuando Mónica
le preguntó bañada en llanto. Habla de una vez, Leandro. Dime, ¿tú prendiste fuego a la casa con nuestro hijo adentro para poder cobrar el seguro? Rápidamente, Leandro se negó y verdaderamente acongojado, dijo: Lo que dice Mónica no es cierto, pero lo que sí es verdad es que yo sí visité un centro de brujería cuando sentí que no podía más con nuestras deudas y demás problemas económicos. Fui donde un brujo que alguien me recomendó y me dijo que si le entregaba una cierta cantidad de dinero, él hablaría con un genio que él conocía y concedía deseos. Le pagué al brujo la cantidad que me pidió, pero pasaban los días y no entendía cómo era que aquel genio me iba a poder ayudar. Entonces, días después, pasó lo de nuestro hijo. En ese momento, la voz se le cortó a Leandro y a duras penas prosiguió. Juro por Dios que no sabía que para saldar nuestras deudas tendría que ocurrir una tragedia. Y no es cierto que yo dejara morir a mi hijo, pero sí soy culpable de su muerte de alguna manera. Debo admitir que aquel hombre destrozado me estremeció por completo. Entonces, yo pregunté a Katrinka: ¿Qué ves en este caso, Katrinka? ¿Habías escuchado algo así anteriormente? Ella dijo: Por supuesto, para mí está claro. Se trata de un genio, como ya lo dijo Leandro. Este es un ser muy conocido en el Oriente Árabe. Se cuentan muchas cosas sobre ellos. Por ejemplo, que son como nosotros los humanos, pero invisibles, que nacen del fuego y por eso manipulan este elemento a placer. Se dice también que vuelan de un lugar a otro o que a veces toman forma de animales para convivir con los seres humanos. Pero también es sabido que algunos brujos muy poderosos son capaces de cazarlos y de encerrarlos en botellas con tapones de plomo. Y luego utilizarlos para conceder deseos como en los cuentos que siempre nos han contado de niños. Sin embargo, esos deseos tienen un costo y el genio hará lo posible por cobrarse su favor. Yo, con curiosidad, pregunté: Katrinka, el hijo de ellos perdió la vida en el incendio y con el perdón de sus padres, pregunto: ¿no ha sido la vida del niño el pago para el favor realizado por el genio? Katrinka respondió: No, al parecer no es así, pues es evidente que este ser se está manifestando con la finalidad de llevarse un miembro de esta familia, y ese pienso que es usted, Leandro. Leandro, aguantando el dolor de sus heridas, no tuvo palabras para responder a lo que Katrinka decía. Pero entonces había una pregunta que revoloteaba en la mente de todos los ahí presentes. ¿Habría alguna forma de parar al mencionado genio de consumar lo que quería? Katrinka, en todo su conocimiento, dijo: Si la hay, el truco está en encerrar nuevamente al genio en una botella y llevarlo a un sitio donde no pueda ser sacado de ahí nunca por nadie. Mónica, quien después de oír la confesión de Leandro se mostró comprensiva con él, entonces dijo muy desesperada: ¿Cómo podemos hacer eso? Pues ya perdí a mi hijo y no quiero perder también a mi esposo. Katrinka respondió: Tenemos que dejar que el genio se manifieste y cuando se haya materializado, recitar el conjuro del encierro sosteniendo una botella de cristal con las manos. Y apenas el genio haya sido atrapado, tapar la botella de inmediato. Fue así que preparándonos con una botella de vino, a la que se le adecuó un tapón hecho de plomo para pescar, nos dirigimos al sótano, Katrinka y yo. Sin embargo, Katrinka dijo: Leandro debe acompañarnos, pues usted es la carnada. Mónica,
Usted espera fuera de la casa, pues como ya ha sucedido antes, el genio querrá incendiarla y eso podría ser peligroso para todos. Todos hicimos como Katrinka nos había indicado y ya puestos en el lugar, usé mis facultades de ver las energías para localizar el lugar donde se aparecía el genio. En medio de Katrinka y de mí estaba Leandro, quien sostenía la botella en sus manos que temblaban incontrolablemente. Katrinka sacó un antiguo brevario con invocaciones y comenzó a recitarlo para llamar al genio. Y efectivamente, unos momentos después, vi emerger de uno de los muros a la figura incandescente que había visto la ocasión anterior acercarse lentamente hacia Leandro. Poco a poco, el genio nos rodeó y quiso atacar a Leandro por la espalda. Entonces yo le grité: «Leandro, el genio está detrás de ti». Leandro se dio la vuelta rápidamente, muy asustado. Entonces la figura aquella esquivó a toda costa la boca de la botella. Al instante el ambiente se tornó caluroso nuevamente y rápidamente los tres comenzamos a sofocarnos. Katrinka, al sentir el cambio de temperatura, dijo: «Resistan y párense firmes, pues voy a encerrar al genio en la botella». De pronto perdí de vista el lente, cuando a continuación sentí un fuerte ardor en una de mis piernas. Entonces vi la mano del genio que me estaba sosteniendo y de inmediato grité: «Katrinka, apresúrate con el conjuro, esta cosa me está quemando los pies». Katrinka dijo a Leandro: «Leandro, apunta la boca de la botella hacia los pies de Belisario». Leandro atendió la orden y seguidamente Katrinka exclamó: «Descansa, antigua criatura, en este cómodo recipiente, sean 100 años, 1000 o toda una eternidad. Alá tu Dios te lo ordena, entra en esta botella, pues este mundo es para los vivos». El genio se perturbó y al instante dejó de aferrarse a mis tobillos. Luego tocó con sus manos todo cuanto en aquella habitación podía llegar a incendiarse. Mas de pronto, Katrinka comenzó a leer una serie de conjuros en árabe, la lengua del genio, y de inmediato este comenzó a ser succionado por la botella. Entonces Leandro exclamó: «No lo soporto, la botella está demasiado caliente, siento que va a estallar». Pero yo le dije: «Resiste un poco más, ya casi el genio está dentro». Cuando vi que las últimas llamas que conformaban al genio estuvieron dentro de la botella, le dije a Leandro: «Es el momento, tapa la botella». Leandro tenía sus manos muy heridas y parecía que iba a dejar caer la botella, cuando de pronto entró Mónica a la habitación y viendo a su esposo que no podía más, corrió para ayudarle. Entonces, tomando ella el plomo, tapó rápidamente la boca de la botella. Pero en ese momento, las llamas que el genio había dejado en la habitación estaban volviendo el lugar como un infierno. Así que rápidamente, todos corrimos hacia afuera para poder salvarnos. Esto, cuidando de no romper la botella o que ésta fuera a dañarse por el calor de las llamas. Finalmente logramos ponernos a salvo. Sin embargo, nuevamente la pareja de esposos vio cómo su casa fue consumida por las llamas. Mas aún con todo aquello, los esposos respiraron aliviados, pues Katrinka les aseguró que el espíritu del genio no volvería a salir de su encierro, pues ésta sería puesto en un lugar secreto donde nadie pudiera encontrarla. Y bien, como en la ocasión anterior, el cuerpo de bomberos se presentó para extinguir el fuego, y en ese momento me acerqué a Mónica y le dije:
Creo que el peligro que los acechaba ha pasado. Siento que las cosas hayan ocurrido de esta manera, pero pienso que las intenciones de Leandro no estaban nunca poner en riesgo la vida de tu hijo. No guarde usted ese rencor en contra de él. Ella respondió. Tiene razón, profesor. Además, he visto sinceridad en sus ojos cuando dijo no saber las consecuencias de los métodos que buscó. Pero en verdad, le pido a Dios nos ayude a ambos a superar estos acontecimientos tan dolorosos. Yo contesté que así sería, y seguidamente le extendí mi mano para estrechársela, y cuando ella me respondió el saludo, automáticamente tuve una visión. Vi al instante a un pequeño, como de 10 años, que era cuidado por unas monjas en un monasterio. Realmente me quedé desconcertado. Entonces llamé a Katrinka para comentarle sobre mi visión, y ella respondió. Esto es algo que no había dicho antes porque debíamos actuar con prontitud. Pero doña Mónica, déjeme decirle ahora que estoy del todo segura que su hijo aún está con vida. La verdad es que ambos esposos no podían creer lo que estaban escuchando y, conmoviéndose hasta las lágrimas, preguntaron: ¿Es posible eso? Díganos por el amor de Dios que eso es posible. Katrinka dijo: Lo es, pues para Dios no hay imposibles, y yo sé que si el niño hubiese muerto, el genio no tendría necesidad de buscar al padre para cobrar su favor. Además, cuando el profesor Caballero quiso contactarse con el niño a través de la cuija, no pudo hacerlo. Naturalmente, eso fue porque el niño no está muerto, su hijo aún vive. Luego de escuchar eso, la pareja nos pidieron a Katrinka y a mí encarecidamente que los acompañáramos en la misión de encontrar al pequeño Dante, y así lo hicimos. Pero este párrafo ya se extendió lo suficiente como para contar esa historia, así que me quedo hasta aquí. Y en una próxima carta les relataré la historia de cómo ocurrió la búsqueda del pequeño Dante. Por el momento, y una vez más, se despide cordialmente de ustedes, Belisario Sorto, el profesor Caballero. Hasta pronto.